Un arma secreta romana destruyó por completo el imperio naval más poderoso de la historia en una sola batalla. Y lo que descubrirás sobre esta arma te va a sorprender. El año 256 a.C. Imagina por un momento el mar Mediterráneo como un tablero de ajedrez gigante donde dos jugadores se miran fijamente, calculando cada movimiento. En una esquina, Roma, una república joven, hambrienta de poder, con legiones que hacían temblar la tierra bajo sus pies. En la otra, Cartago, el coloso naval que llevaba siglos dominando cada ola, cada viento, cada ruta comercial del Mediterráneo. Pero hay algo que nadie esperaba. Roma estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Durante más de una década, estos dos gigantes se habían estado desangrando por el control de Sicilia. Cada batalla era un paso más hacia algo inevitable, el enfrentamiento definitivo. Sin embargo, existía un problema aparentemente imposible de resolver. Roma dominaba la tierra, pero Cartago era dueña absoluta del mar. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Los cartagineses no eran marineros cualquiera. Eran los herederos de los fenicios, una civilización que había navegado estos mares cuando Roma apenas era una aldea a orillas del Tíber. Sus marineros conocían cada corriente, cada viento, cada secreto del Mediterráneo. Sus barcos surcaban las aguas con la elegancia de delfines y la letalidad de tiburones. Atacaban con espolones de bronce que partían cascos enemigos como si fueran cáscaras de nuez. Enfrentarlos en el agua era, en teoría, un suicidio. Pero Roma había llegado a una conclusión devastadora. Mientras Cartago controlara el mar, jamás podrían derrotarla. No importaba cuántas ciudades conquistaran en tierra, porque los cartagineses simplemente llegaban por mar con refuerzos frescos, suministros y soldados. Era como intentar vaciar el océano con un cubo. Fue entonces cuando el Senado romano tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Una decisión tan audaz que rozaba la locura. Construir una flota desde cero para desafiar al poder naval más temido del mundo conocido. Aquí es donde las fuentes históricas nos cuentan algo increíble. Según Polibio, aunque algunos historiadores modernos debaten este detalle, los romanos capturaron un barco cartaginés varado y lo utilizaron como modelo. Lo desmontaron pieza por pieza, estudiaron cada tabla, cada clavo, cada secreto de su construcción. Era ingeniería inversa en estado puro, 2000 años antes de que existiera siquiera el concepto. En menos de 2 meses, Roma levantó una armada de más de 300 quinquerremes desde la nada. Para ponerlo en perspectiva, era como si hoy un país sin tradición aeronáutica decidiera construir una flota de aviones de combate en 8 semanas. Una hazaña logística que desafía la imaginación, pero tener barcos era solo el comienzo del problema. Roma no tenía marineros experimentados. Sus soldados sabían luchar en formaciones cerradas sobre tierra firme, no sobre cubiertas que se balanceaban con las olas. Así que hicieron algo típicamente romano. Convirtieron el mar en una extensión del campo de batalla. Entrenaron a sus legiones para remar y combatir sobre cubierta. Donde los cartagineses veían agua y maniobra, los romanos decidieron ver suelo firme y disciplina. Esta mentalidad aparentemente simple estaba a punto de revolucionar la guerra naval para siempre. Mientras tanto, en Cartago, la aristocracia naval observaba estos movimientos con una sonrisa despectiva. Generaciones de dominio marítimo les habían dado una confianza que rozaba la arrogancia. ¿Cómo podría una república de campesinos desafiar a los señores del mar? Esta confianza pronto se convertiría en su perdición. En la primavera del 256 a.C., 2 cónsules romanos, Marco Atilio Régulo y Lucio Manlio Bulsón, zarparon desde Sicilia al mando de una fuerza impresionante. Más de 330 naves de guerra y aproximadamente 140.000 hombres entre marineros y soldados. Los cartagineses respondieron con una flota aún más grande. Más de 350 barcos bajo el mando de Amílcar y Janón. El choque era inevitable, y sería el enfrentamiento naval más grande que el mundo antiguo había visto jamás.
Pero Roma había traído algo más que barcos y hombres. Habían traído una idea revolucionaria que estaba a punto de transformar la guerra en el mar para siempre. El Corvus, un nombre que significa cuervo en latín, pero que se convertiría en la pesadilla de Cartago. Era una pasarela giratoria de madera de unos 12 metros de longitud, suspendida del mástil principal de cada nave romana. En su extremo, una garra de hierro afilada y pesada. El concepto era diabólicamente simple. Cuando un barco enemigo se acercaba, los romanos dejaban caer esta pasarela con violencia, clavando el gancho de hierro en la cubierta rival. Los dos barcos quedaban unidos como si fueran uno solo. Entonces, los legionarios cruzaban esta pasarela con sus escudos y espadas, convirtiendo cada combate naval en una batalla terrestre. Era como traer un pedazo de tierra firme a cada encuentro en el mar. Cerca del cabo Egnomo, en la costa sur de Sicilia, las dos armadas se avistaron. El horizonte se llenó de velas y remos. Desde las colinas cercanas, los pescadores locales pudieron ver cómo el mar se transformaba en una muralla viviente de madera y bronce. El aire se llenó de tensión y expectación. Los romanos formaron una cuña gigante, algo nunca visto en combate naval. En la punta, los dos cónsules liderando el avance. Detrás, líneas de protección para las naves de transporte cargadas con caballos, armas y suministros. Roma había organizado su flota como una legión sobre el agua. Orden, disciplina y propósito unidos. Amílcar, veterano almirante cartaginés, observó aquella formación con curiosidad. Su plan era clásico: fingir una retirada en el centro, atraer a los romanos hacia aguas profundas y envolverlos con los flancos. Una táctica naval probada durante siglos. Cuando comenzó la batalla, todo parecía desarrollarse según el plan cartaginés. El centro púnico se replegó de manera controlada, y los romanos avanzaron confiados, creyendo que la victoria estaba al alcance de sus manos. Pero entonces ocurrió algo que Amílcar jamás había visto. Los primeros barcos cartagineses se lanzaron al ataque con la confianza de siglos de supremacía naval. Se acercaron a las naves romanas, esperando una maniobra evasiva, un duelo de velocidad y agilidad. En su lugar, se encontraron con algo completamente diferente. El ruido fue ensordecedor. Docenas de pasarelas cayendo simultáneamente, clavándose en las cubiertas cartaginesas con un estruendo que se oyó por todo el campo de batalla. En segundos, los ágiles barcos púnicos se convirtieron en presas atrapadas. Los legionarios romanos cruzaron estos puentes improvisados como si estuvieran marchando por las calles de Roma. Su entrenamiento terrestre, que parecía una desventaja en el mar, se convirtió de repente en su arma más letal. Luchaban sobre las cubiertas enemigas con la misma disciplina férrea que habían mostrado en cientos de batallas terrestres. Los marineros cartagineses, acostumbrados al combate naval tradicional, se encontraron súbitamente luchando una batalla terrestre en medio del océano. Era como si las reglas de la física hubieran cambiado de repente. El efecto fue devastador. El centro cartaginés no se replegó de manera ordenada como estaba planeado, sino que colapsó en una huida caótica. Las señales se confundieron entre el humo y el ruido. Los remos chocaron entre sí. Lo que debía ser una retirada táctica se convirtió en pánico puro. Pero la batalla estaba lejos de terminar. En el flanco oriental, Hanón había visto el desastre del centro y comprendió que su única oportunidad era atacar los lentos transportes romanos cargados con suministros. Si lograba hundirlos, toda la campaña africana de Roma terminaría antes de empezar. Los marineros romanos de la retaguardia, viendo aproximarse esta amenaza, tomaron una decisión desesperada. Cortaron las cuerdas que los unían a los transportes para recuperar movilidad. Con el viento en contra y el enemigo acercándose rápidamente, buscaron refugio en aguas menos profundas, donde los ágiles barcos cartagineses no podrían maniobrar con tanta facilidad. Allí formaron un muro defensivo, una barrera de proas apuntando hacia el mar abierto. Los Corvus se prepararon una vez más. Cuando las primeras naves púnicas intentaron el ataque, fueron sistemáticamente capturadas una tras otra. El combate se prolongó durante horas.
el viento cambiaba de dirección, las señales se perdían en el humo de los incendios, y el eco de los gritos y el choque del metal llegaba hasta las montañas cercanas como el rugido de algún monstruo prehistórico. En medio de esta confusión, la innovación romana demostró ser más que una simple arma. Era la extensión física de una mentalidad militar completamente diferente. Donde Cartago confiaba en la tradición y la experiencia, Roma apostaba por la adaptación y la ingeniería. Cuando el sol comenzó a descender sobre el cabo Ecnomo, el mar se había transformado en un cementerio flotante. Mástiles rotos, remos dispersos y restos de naves marcaban el final de la batalla naval más grande de la antigüedad. Las cifras, según las fuentes históricas que han llegado hasta nosotros, resultan asombrosas. Más de 30.000 cartagineses murieron o fueron capturados. 64 barcos fueron tomados intactos por los romanos. Roma perdió cerca de 10.000 hombres y 24 naves, pero su victoria fue absoluta. El Mediterráneo entero había sido testigo de cómo un poder terrestre había derrotado al amo indiscutible de los mares. Lo fascinante de esta historia es que nos enseña algo profundo sobre la naturaleza del cambio y la adaptación. Cartago tenía siglos de experiencia, tradición y dominio incuestionable. Roma tenía hambre, determinación y la voluntad de reimaginar completamente las reglas del juego. El Corvus no era perfecto. De hecho, hacía los barcos más pesados y vulnerables a las tormentas. Muchas naves romanas se perderían posteriormente por esta razón, pero cumplió exactamente su propósito: transformar el combate naval en batalla terrestre, donde Roma podía desplegar sus verdaderas fortalezas. La victoria de Ecnomo fue tanto psicológica como militar. Roma no solo había ganado el control temporal del mar, había roto para siempre el mito de la invencibilidad cartaginesa. Por primera vez en siglos, los ciudadanos de Cartago sintieron la guerra acercarse peligrosamente a sus propias costas. Esta historia nos recuerda algo fundamental. La experiencia y la tradición son valiosas, pero la capacidad de adaptarse y reinventarse puede ser aún más poderosa. Roma tomó sus aparentes debilidades y las convirtió en fortalezas revolucionarias. Los errores y limitaciones del pasado no tienen por qué definir nuestro futuro. Como Roma demostró en aquellas aguas turbulentas, a veces la solución más brillante surge precisamente de nuestra inexperiencia, porque nos obliga a pensar de manera completamente diferente. La lección de Ecnomo trasciende la historia militar. Nos habla de cómo la innovación puede surgir de la necesidad, de cómo la determinación puede superar a la experiencia, y de cómo las reglas, aparentemente inmutables, pueden cambiarse cuando alguien tiene el valor de imaginar una realidad diferente. Después de esta victoria aplastante, Marco Atilio Régulo desembarcó con sus legiones en territorio africano, llevando por primera vez la guerra al corazón mismo del imperio cartaginés. Aunque esta campaña específica terminaría en desastre y el propio Régulo sería capturado, el mensaje ya era irreversible. Roma había demostrado que podía desafiar y derrotar al poder naval más antiguo del mundo conocido. Lo que realmente asombra de esta historia es cómo la arrogancia de Cartago alimentó su propia destrucción. Los nobles cartagineses, acostumbrados a décadas de victorias, jamás imaginaron que aquellos campesinos romanos pudieran representar una amenaza real en su propio elemento. Esta mentalidad los llevó a subestimar completamente la capacidad de adaptación romana. Y es que Roma no solo había ganado una batalla, había descubierto algo mucho más valioso, que la innovación podía superar siglos de experiencia acumulada. El Corvus era solo el símbolo visible de una revolución mucho más profunda en el pensamiento militar. Pero aquí viene una parte de la historia que pocos conocen. Los ingenieros romanos no se detuvieron en el diseño básico del Corvus. Durante los meses siguientes a Ecnomo, perfeccionaron el sistema hasta convertirlo en algo aún más letal. Desarrollaron versiones más ligeras que reducían el problema de estabilidad y crearon tácticas específicas para maximizar su efectividad. Una de las innovaciones más brillantes
fue la incorporación de múltiples ganchos en diferentes ángulos. Esto permitía que incluso si el primer ataque fallaba, los romanos tuvieran segundas y terceras oportunidades para enganchar las naves enemigas. Era como tener varios ases bajo la manga en cada encuentro. Los testimonios de prisioneros cartagineses revelan algo fascinante. Muchos marineros púnicos desarrollaron una especie de terror psicológico hacia el sonido característico que hacían los corbus al caer. Aquel estruendo metálico se había convertido en la banda sonora de su pesadilla colectiva. Cartago intentó adaptar sus propias tácticas. Algunos barcos comenzaron a llevar hachas especiales para cortar las pasarelas romanas. Otros instalaron púas de hierro en sus cubiertas para dificultar el desembarco enemigo. Incluso desarrollaron formaciones defensivas completamente nuevas, intentando atacar desde ángulos imposibles para el Corbus. Pero Roma siempre parecía ir un paso por delante. Cada adaptación cartaginesa era respondida con una contramedida romana aún más ingeniosa. Era como una partida de ajedrez acelerada donde uno de los jugadores reescribía las reglas en tiempo real. Lo verdaderamente extraordinario es cómo esta innovación cambió la mentalidad naval de toda la época. Otras potencias mediterráneas comenzaron a estudiar y copiar el sistema romano. Los griegos, eternos rivales tanto de Roma como de Cartago, desarrollaron sus propias variaciones del concepto. Sin embargo, ninguna adaptación posterior alcanzó la efectividad del diseño original romano. Y esto nos enseña algo fundamental. La innovación más poderosa no surge de la comodidad, sino de la necesidad desesperada. Roma tenía que vencer o morir. Esa presión extrema los forzó a pensar de manera radicalmente diferente. Los relatos posteriores nos cuentan que algunos veteranos de Egnomo se convertirían en los instructores navales más buscados del Mediterráneo. Marineros que antes de la guerra jamás habían puesto un pie en un barco. Ahora enseñaban táctica naval a culturas con siglos de tradición marítima. Existe una anécdota particularmente reveladora sobre un centurión romano llamado Gaius Marcius, que había luchado en Egnomo. Años después, cuando se retiró del servicio, escribió en sus memorias: «Descubrimos que el mar no era territorio enemigo, sino simplemente otro campo de batalla con reglas diferentes. Una vez entendimos esto, Cartago ya había perdido. Esta mentalidad representa algo mucho más profundo que una simple táctica militar». Roma había desarrollado lo que hoy podríamos llamar pensamiento disruptivo, la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos imposibles. Pero quizás lo más impresionante de todo es cómo esta victoria naval cambió la autopercepción de Roma. Hasta Egnomo, los romanos se veían como un poder puramente terrestre. Después de la batalla, comenzaron a concebirse como una fuerza capaz de dominar cualquier elemento, cualquier territorio, cualquier desafío. Esta transformación psicológica sería clave en todas sus conquistas posteriores. Cuando se enfrentaron a los elefantes de guerra, cuando tuvieron que luchar en los desiertos de África o en las nieves de Germania, siempre recordaron que habían derrotado lo imposible en Egnomo. Y aquí está la lección más poderosa para nosotros hoy en día. Nuestras limitaciones aparentes pueden convertirse en nuestras ventajas más grandes si tenemos el valor de reimaginar completamente nuestra aproximación a los problemas. Roma nos demostró que la experiencia del pasado, aunque valiosa, nunca debe limitarnos para crear soluciones completamente nuevas. Cada obstáculo que enfrentamos es una oportunidad para desarrollar capacidades que ni siquiera sabíamos que podíamos tener. El legado del Corbus trasciende la historia militar. Nos recuerda que la innovación más brillante surge cuando dejamos de preguntarnos cómo se ha hecho siempre y comenzamos a preguntarnos cómo podría hacerse mejor. En nuestras propias vidas, todos enfrentamos situaciones que parecen imposibles de superar. La historia de Roma en Egnomo nos enseña que la respuesta no está en seguir las reglas establecidas, sino en tener el coraje de crear nuestras propias reglas. Pero lo que Roma no sabía es que su innovación revolucionaria estaba a punto de desencadenar consecuencias completamente imprevistas que cambiarían el destino del Mediterráneo para siempre. La noticia de Egnomo se extendió como un incendio por todo el mundo conocido.
En las tabernas de Alejandría, los comerciantes debatían con incredulidad cómo los romanos habían logrado lo imposible. En los palacios de Siracusa, los reyes se preguntaban si algún día tendrían que enfrentarse a esa nueva arma devastadora. En Macedonia, los estrategas navales estudiaban cada detalle filtrado sobre el misterioso Corvus. Pero había algo que ninguna de estas potencias comprendía aún. Roma había hecho mucho más que ganar una batalla naval. Había demostrado que cualquier limitación puede transformarse en una ventaja aplastante si uno tiene la audacia de repensar completamente las reglas del juego. Los documentos encontrados en las ruinas de bibliotecas cartaginesas revelan algo sorprendente. Después de Ecnomo, los consejos de guerra púnicos se reunían casi semanalmente, buscando desesperadamente una respuesta al arma romana. Algunos proponían desarrollar lanzas de fuego para quemar las pasarelas de madera. Otros sugerían barcos más rápidos que pudieran evitar el enganche por completo. Lo que no entendían es que estaban intentando resolver el problema equivocado. El Corvus no era simplemente una herramienta de guerra, era la manifestación física de una mentalidad completamente nueva. Roma había aprendido a convertir cada desventaja en una oportunidad, cada debilidad en fortaleza. Esta lección se volvería fundamental décadas después, cuando un joven general cartaginés llamado Aníbal cruzaría los Alpes con elefantes para atacar Roma directamente. Los romanos aplicarían exactamente la misma filosofía que habían desarrollado en Ecnomo: convertir lo inesperado en ventaja propia. Los archivos de Polibio contienen un detalle fascinante que pocos historiadores mencionan. Según testimonios de supervivientes, los marineros cartagineses que regresaron de Ecnomo hablaban obsesivamente de un sonido específico: el chirrido que hacían las bisagras del Corvus justo antes de caer. Ese ruido se había convertido en el símbolo auditivo de su derrota. Algunos desarrollaron lo que hoy llamaríamos estrés postraumático. Veteranos marineros con décadas de experiencia se negaban a zarpar cuando escuchaban sonidos similares en los puertos. El terror psicológico del Corvus había trascendido su función militar. Esta reacción nos enseña algo profundo sobre cómo funciona la innovación disruptiva. No solo cambia las reglas del juego, sino que transforma completamente la mentalidad de todos los jugadores. Después de Ecnomo, ninguna batalla naval volvería a ser igual. Los ingenieros romanos, embriagados por su éxito, comenzaron a experimentar con variaciones aún más audaces del concepto. Desarrollaron Corvus dobles para barcos más grandes, sistemas de liberación rápida para situaciones de emergencia e incluso versiones miniaturizadas para embarcaciones de reconocimiento. Una inscripción encontrada en las termas de Roma menciona a un ingeniero llamado Marcus Brutius, que diseñó un Corvus que podía girar 360 grados, permitiendo atacar barcos enemigos desde cualquier ángulo. Aunque su diseño resultó demasiado complejo para la producción masiva, demuestra la creatividad desbordante que la victoria había desatado. Pero quizás el aspecto más extraordinario de esta historia es cómo cambió la percepción que Roma tenía de sí misma. Antes de Ecnomo, los romanos se veían como conquistadores de tierra firme. Después de la batalla, comenzaron a concebirse como una fuerza capaz de adaptarse y dominar cualquier elemento. Esta transformación mental los prepararía para enfrentar desafíos que aún no podían imaginar. Cuando tuvieran que luchar en las selvas de Germania, en los desiertos de Mesopotamia o en las montañas de Britania, siempre recordarían que habían convertido su debilidad naval en una ventaja aplastante. Los relatos de veteranos de Ecnomo que han sobrevivido hasta nuestros días están llenos de una confianza casi arrogante. Un legionario llamado Gaius Maximus escribió a su familia: «Si pudimos derrotar a Cartago en su propio elemento, no hay nada en este mundo que no podamos conquistar». Esta mentalidad se convertiría en una de las características más definitorias del carácter romano. La creencia absoluta de que cualquier obstáculo puede superarse con suficiente determinación, creatividad e ingeniería. Los mercaderes que comerciaban entre Roma y otras ciudades mediterráneas comenzaron a reportar algo curioso.
La demanda de ingenieros y constructores navales romanos se había disparado. Potencias que llevaban siglos construyendo barcos ahora querían aprender de aquellos que apenas 2 años antes no tenían ni una sola nave de guerra. Era como si el mundo entero hubiera despertado súbitamente a una realidad incómoda. La experiencia tradicional podía volverse obsoleta de la noche a la mañana si alguien tenía el valor de reimaginar completamente las reglas. Pero hay un aspecto de esta historia que resulta especialmente relevante para nosotros hoy. Roma no venció porque tuviera mejores recursos o más experiencia que Cartago. Venció porque tuvo el coraje de admitir sus limitaciones y buscar soluciones completamente nuevas. En nuestras propias vidas, enfrentamos constantemente situaciones donde nos sentimos en desventaja. Tal vez no tenemos la experiencia que otros poseen, o los recursos que parecen necesarios, o las conexiones que facilitan el camino. La historia de Egnomo nos recuerda que estas aparentes desventajas pueden convertirse en nuestras armas más poderosas. Cuando no sabemos cómo se ha hecho algo tradicionalmente, tenemos la libertad de imaginar formas completamente nuevas de hacerlo. Cuando no tenemos los recursos convencionales, nos vemos obligados a ser creativos y encontrar alternativas innovadoras. Los errores del pasado, tanto los nuestros como los de otros, se convierten en lecciones invaluables que nos permiten tomar decisiones más sabias. Cada fracaso es información pura sobre lo que no funciona, acercándonos más a lo que sí funciona. La verdadera lección de Roma en Egnomo no es militar, sino profundamente humana. Nos enseña que la determinación combinada con la creatividad puede superar cualquier ventaja aparentemente insuperable. Nos recuerda que las reglas que parecen inmutables fueron creadas por personas como nosotros y, por tanto, pueden ser cambiadas por personas como nosotros. Cada vez que nos enfrentamos a algo que parece imposible, tenemos la oportunidad de preguntarnos, ¿cómo podríamos cambiar las reglas del juego para convertir esta desventaja en una ventaja? Es en esa pregunta donde reside el verdadero poder transformador. Porque al final, lo que Roma descubrió en aquellas aguas turbulentas del cabo Egnomo no fue solo una táctica naval revolucionaria, sino algo mucho más profundo. Que el futuro siempre pertenece a quienes tienen el valor de reimaginarlo completamente. Y esa es una lección que más de 2000 años después sigue siendo tan poderosa como el día en que cambió el destino del Mediterráneo para siempre.